comienzan nuevamente un montón de señales y prodigios. Muere Eliseo, empiezan otra vez a desaparecer. Y vemos en tiempos de Daniel, Daniel es echado en el foso de los leones, no murió, los 3 amigos de él al fuego no se quemaron, pero estamos hablando de una vida completa de 80 y pico, 90 y pico de años, no era que habían esos milagros constantemente. En los tiempos, vemos después, cuando viene Jesucristo y los apóstoles, nuevamente explotan esas señales y prodigios para confirmar el Evangelio y para confirmar al Mesías. Después de la muerte de los apóstoles, históricamente empiezan a desaparecer. ¿Significa que Dios no hace milagro hoy en día? No nos ha dicho eso. Dios es soberano para hacer milagro como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Aquí nadie puede limitar el poder de Dios. Pero una cosa es que Dios haga un milagro específico con una persona, que podemos orar por una persona aquí y Dios sanarla milagrosamente y creemos que Dios lo puede hacer. Y otra cosa es que yo tenga el don de sanidad. Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que vemos hoy en día. Que hay personas que reclaman ser milagreros con dones, que lo que hacen es confundir la gente. Campaña de sanidad y milagro. Allá traen las personas y en esos sitios lo que hacen es vituperiar el nombre de Cristo. Porque no estamos viendo las señales que hicieron Jesucristo y los apóstoles. A ver, ¿cuántos muertos hemos visto resucitados? ¿Cuántos de estos milagreros van a un hospital de niños con SIDA a curar a los niños? ¿A cuántos de estos milagreros traen una persona, no que tenga un dolor de cintura ni que esté usando un bastón, que traen una persona paralítica completamente, parapléjica, que traigan una persona así y que oren y que la levanten? ¿Dónde lo vemos? Que Dios tiene el poder para hacer eso y lo puede hacer si Él quiere hacerlo. Eso es muy diferente a decir que hay personas con ese don hoy en día. No lo vemos. No lo vemos, mis hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos buscando cuando vamos a las iglesias. Vamos a buscar la palabra de Dios. No se deje llevar por estas emociones. No se deje llevar por estas cosas. Por eso hay personas, lo he dicho muchas veces, que son como la mujer que sale de un marido maltratante para otro maltratante. Hay personas que salen de una iglesia donde lo que hacen es robarle el dinero, pero porque brincan, saltan y te tocan 2 horas de alabanza y después 15 minutos de prédica, porque te ponen el sonsonete ese ahí y la gente se pone histérica y se pone loca y todo eso así, creen que es que están espirituales. Pero ahí lo que hacen es que les roban. Después viene la persona, le traen usted para orar por usted o por un familiar suyo, no se sana, el milagrero no va a quedar mal. No. Es usted el que no tiene fe. Yo he oído ya varios testimonios de eso, personas que han sido injuriadas en este tipo de supuestas campañas. Entonces, mis hermanos, vemos que las señales y prodigios eran una de las credenciales de los genuinos apóstoles. Y como dice aquí el hermano MacArthur, dice, los apóstoles se refieren en primera instancia a los 12 que fueron escogidos por nuestro Señor, incluidos Pablo y Matías, Hechos 1:26. En segunda instancia se aplica a otros que sirvieron como mensajeros de la iglesia, como Bernabé en Hechos 14:14, Silas y Timoteo en primera de Tesalonicenses 2:6. Y otros, como vemos en Romanos 16:7. Los apóstoles de Cristo fueron la fuente de la doctrina eclesiástica, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y los apóstoles de la iglesia, en 2 Corintios 8:23, fueron sus primeros líderes. Entonces, brevemente, no quiero estancarme aquí, lo he explicado anteriormente. Un apóstol viene de la palabra en griego apostolos, que significa uno que es enviado. Uno que es enviado. Entonces, en el sentido técnico de la palabra, habían solamente 12 apóstoles más Pablo. Amén. En el sentido amplio de la palabra o general de la palabra, incluye a cualquier persona que era enviada de la iglesia, que son los apóstoles de la iglesia, que sería lo que categorizaríamos hoy en día como decir un misionero. En ese sentido, quiere decir que en el sentido técnico de la palabra, hoy en día no tenemos apóstoles. Así que cuídese de estos apostolobos que están por ahí, robando a las personas, engañando a las personas, proclamándose ellos mismos apóstoles, que no les rinden cuenta a nadie, que han levantado imperios
Déjenme decirle que los apóstoles originales tenían que rendir cuenta. En el concilio de Jerusalén, que usted encuentra en Hechos 15, Pablo tuvo que ir a rendir cuenta. Anteriormente, el apóstol Pedro, oiga bien, el apóstol Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, que era un gentil, enviado allí por el Señor, lo llamaron allá los ancianos en Jerusalén y le dijeron: Pedrito, ven acá que tú tienes que explicar algo. ¿Cómo es eso que tú entraste a casa de gentiles? Y ahí viene Pedro y tiene que dar cuenta. Así que estos sinvergüenzas que tenemos hoy en día, que creen que no le dan cuenta a nadie, que tienen personas bajo su cobertura, cuando ellos mismos lo que están es bajo la cobertura del diablo. Entonces, y hay que decirlo así claro, mi hermano. Léase segunda de Pedro y léase la epístola de Judas, que vamos a ver si más adelante predico sobre eso, para que vea las características de estos engañadores, de estos lobos rapaces, de estos mercaderes del evangelio. Los apóstoles fueron la base con los profetas del edificio en el cual nosotros hemos seguido creciendo. Usted no puede coger el fundamento y ponerlo otra vez acá arriba. Fue parte de cómo surge y nace la iglesia de Cristo. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que usted está viendo en YouTube. Mucho cuidado con lo que usted está viendo en televisión y está diciendo amén o llama a hombres de Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado lo que usted le dice amén. Analice lo que dicen, escudriñalo en la Escritura. Sigue diciendo en cuanto a los profetas, dice, profetas se refiere a hombres con dotación especial en las iglesias locales que se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Hechos 11, 21 y 28. Cualquier mensaje que fuera predicado por un profeta tenía que ser juzgado por la palabra de los apóstoles. Los maestros pueden ser lo mismo que pastores maestros, como vimos en Efesios 4:11, pero quizás deban ampliarse para incluir a todos los que tienen dones para enseñar en la iglesia, bien sea que ejerzan o no el oficio de pastor. Así que vemos que estos son dones. El maestro, la enseñanza es un don. Ahora, al que Dios le dio el don de enseñanza, le dio el don de estudiar también. Así que no me vayan a decir que usted tiene el don de enseñanza, pero usted no estudia. El que tiene el don de enseñanza, tiene el don de estudiar. Y el que tiene el don de enseñanza va a agarrar algo que es difícil y lo va a presentar de una manera fácil que todos lo entiendan. El que no tiene el don de enseñanza va a coger una cosa sencilla y la va a enredar de tal manera que va a salir todo el mundo enredado y confundido. Y nadie va a entender nada. Entonces, si usted enseña y nadie lo entiende, no diga, no, es que esta gente no entiende, es que a lo mejor usted no tiene el don de enseñanza. O sea, porque el que tiene el don de enseñanza, Dios le va a dar la facilidad de poder explicar aún las cosas difíciles de una manera sencilla que todo el mundo la puede entender. No significa que todo el mundo la va a entender, porque hay quien no quiere entender. Sí, hay personas que no quieren entender, punto. Que no quieren entender, y contra eso uno no puede hacer nada, ¿no? Eso solamente obra, y el trabajo del maestro y del pastor es presentar fielmente la palabra, lo que dice. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Yo les exhorto a las personas aquí a venir a Cristo. Yo les exhorto a andar en santidad. Pero yo no puedo cambiarlos a ustedes. Y yo no estoy aquí con juegos para manipularle su mente ni sus emociones. Esto es algo que se hace en muchas iglesias hoy en día. Manipular las emociones de la gente. Por eso usted ve que hay pastores o predicadores que empiezan a hablar, y uno dice, pero acá, ¿qué es eso? Sí, pero así la gente se emociona y piensan que eso es el poder del Espíritu Santo. Aquí había uno que era famoso por los gritos, ¿verdad, hermano? Unos gritos que uno lo oía y pues pensaba que, no sé, que se habían salido los demonios del infierno. Una cosa espantosa. Pero nada de eso, o sea, buscan manipular a las personas. Aquí mi trabajo no es manipular a nadie, es presentar la palabra de Dios claramente y orar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de vosotros. Seguimos, dice, entonces vemos que primeramente puso a Dios apóstoles, luego profetas, oiga bien, los terceros maestros, y ya hemos hablado del don de la enseñanza, luego los que hacen milagros. Y esto, como hemos dicho, era parte de la iglesia
primitiva, los que hacen milagros y los que sanan. Ahora bien, rapidito, tenemos que hacer una diferencia, lo que es un milagro. Creemos que Dios es soberano y Dios hace milagros como Él quiere, cuando Él quiere. Una persona que tiene SIDA, una persona que tiene cáncer, está claro, oran, están ya las cosas médicas ahí, los exámenes que se le han hecho, se ora por esa persona y milagrosamente desaparece el cáncer o desaparece el SIDA. Eso fue un milagro de Dios. Significa que Dios rompió las mismas reglas que Él estableció. Fue algo sobrenatural. ¿Ve? Eso es un milagro. Ahora, si esa persona, oramos por esa persona, y esa persona le dan un tratamiento, y por medio de ese tratamiento esa persona queda sana, igual Dios se lleva la gloria, pero eso no fue un milagro. Eso fue Dios operando en su providencia. Entonces a veces decimos, cuando Dios opera por medio de la providencia, ¡ay, Dios hizo el milagro! No. Igual la gloria es para Dios, pero Dios operó por medio de la providencia, por medio de la capacidad que le dio a los médicos, la medicina y todo esto para sanar a esa persona. Igual Dios contestó la oración, pero fue por medio de la providencia. Si usted está llegando tarde al trabajo, a una cita, y llega y el parqueo está todo lleno, y en ese momento un carro se está saliendo en el preciso momento en que usted llega ahí, se salió y usted entró, eso no fue un milagro. Eso fue la providencia de Dios. Ahora, si usted llega y no hay carro y de repente ese carro se desaparece así, ¡pop!, y se queda el espacio vacío y usted entra, eso fue un milagro. ¿Entendemos? O si el carro se levanta y le deja el espacio y usted se mete ahí, pues eso es un milagro. Entonces, hay diferencia, mi hermano. Les aclaro la diferencia. Dios opera por medio de su providencia y Dios opera milagrosamente. Nosotros oramos para que Dios obre como Él quiere, cuando Él quiere. Y que al final, en medio de lo que sea, Dios sea glorificado. Amén. Entonces vemos que dice los que sanan, los que ayudan. Oiga bien, mi hermano, los que ayudan. Aquí hay muchos hermanos y hermanas con ese don. Es un don sobrenatural, tan sobrenatural como el don de la sanidad, el don de ayudar. Estamos llamados todos a ayudarnos los unos a los otros, pero hay personas que tienen ese don especial de la ayuda, que están constantemente, se desviven por estar ayudando a otras personas. Es un don y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, los que administran. Los que administran. Acá yo mayormente lo que hago es predicar, enseñar y dar consejería. La parte espiritual, pero la parte de administración de las diferentes cosas, de que si la luz, de pagar esto, de hacer lo otro, de arreglar esto, yo no tengo que ver nada con eso. Hay personas que tienen ese don, que administran. Imagínense, si aquí todo el mundo tiene llamado de enseñar y de pastor, ¿quién va a administrar aquí? Yo reconozco, yo no tengo el don de administración. No a ese nivel. Y a veces se confunden. Hay una iglesia que nosotros asistimos un tiempo, un hermano que yo conozco personalmente, amigo mío. Estaban buscando para abrir una nueva obra en Broward. Y había un hermano que era tremendo administrador en esa iglesia. Una persona que usted decía, vamos a hacer esta actividad, y venía al otro día con los flyers, o sea, los papeles, con todo. Un tremendo organizador. Tenía el don. Pero cometieron el error, él también quería ser pastor. Y cuando estaban buscando un pastor para esta obra, salió corriendo, cogió un curso allá rápido y lo pusieron a pastorear la nueva obra que abrieron. Mi hermano, además está decirle que ha sido un fracaso. Porque el hermano no tiene ni el don de enseñanza, ni el don de prédica. Tenía el don de administración, pero se confundió la administración con la enseñanza y el pastorado, y son dos cosas diferentes. Usted puede tener el don de administrar y no tener el don de enseñanza o de pastorear. Y usted puede tener el don de pastorear y de enseñar y no de administrar. Entonces decir yo no, porque yo soy el pastor aquí, yo tengo que administrar todo, sería un grave error. Sería un grave error, porque seguramente se pone aquí todo manga por hombro. ¿Sí?
Entonces uno tiene que reconocer sus limitaciones y que Dios ha puesto diferentes personas en el cuerpo de Cristo para edificación de cada uno, con nuestras diferentes personalidades para que nos soportemos los unos a los otros, como dice la Escritura. Ahora ya, rapidito. Dice, luego los que administran, los que tienen don de lenguas. Oiga bien, miren los que están en último lugar. ¿Cuáles son? El don de lengua es el que está en último lugar. Sin embargo, en muchas denominaciones y congregaciones ese es el primer don. Eso es lo que busca todo el mundo, hablar en lengua. Y usted muestra la espiritualidad tuya si usted habla en lengua. Aquí vamos a entrar la semana que viene en lo que es el verdadero don de lengua. Pero le adelanto, el don de lengua en tiempos bíblicos eran idiomas no aprendidos. Si usted va, y lo he explicado aquí anteriormente, pero para los que no estaban, si usted aquí, algunos de nosotros entendemos inglés, unos los hablan más perfecto, otros los masticamos, y otros no lo hablan. Pero vamos a hablarle a los que lo entienden perfectamente y a los que lo mastican también, pero lo entienden, ¿verdad? Ahora usted va a su país. Usted va a su país, a Colombia. En Colombia, como que le dicen, una persona de campo, campesino. Campesino. En Cuba le dicen un guajiro. En Puerto Rico le dicen un jíbaro. Usted va ahora mismo, yo voy a Puerto Rico y voy a un campo de eso allá a monte adentro. Y yo voy allí a una iglesia y veo un jibarito de esto que no ha salido de ese campo en toda su vida. Lo veo que empieza a predicar en un inglés perfecto. Y yo digo, ¿y este jíbaro cómo? Pero este jíbaro habla el inglés mejor que yo. Pero si este jíbaro nunca ha salido de aquí. Eso sería el don de lengua. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Eso no fue un sabaraya, ni jeringosa, ni disparate, ni con la lengua trabada, ni nada de estas cosas. Eso eran idiomas. Pero pastor, hay lenguas angelicales. Y vamos a entrar la semana que viene. 1 Corintios 13. Ahí vamos a entrar ya de lleno. Pero note que el último don que aparece es el don de lengua. Y sin embargo, ¿por qué? Porque hoy en día la gente sigue con el mismo error de los corintios. Quiere lo espectacular, lo llamativo, lo que traiga atención hacia mí. Pues aquí, como dije, hay muchos dones. La hermanita que vienen aquí a limpiar, nadie las ve aquí al frente. Cuando están ejerciendo su labor, nadie las ve. Aquí me ven a mí al frente. Aquí ven las hermanas en la música al frente. Aquí ven los hermanos que enseñan a veces, o que abren el servicio, o traen los anuncios al frente. Pero no ven el que viene a arreglar aquí cuando se rompe algo. A ese no le están viendo. No ven al que viene aquí a limpiar. A ese no le están viendo. El que trae los hermanos en el van. Bueno, lo ven los hermanos que vienen en el van, pero el resto de la congregación no lo ven. Entonces aquí no se llama de lo que llama la atención, pero la gente quiere lo que llama la atención hacia ellos. Y por eso es que hoy en día en estas iglesias lo que buscan es no, que todo el mundo hable en lengua. Buscar las lenguas, hacer milagros. Ese era el problema de los corintios. Pero note que aparece en último lugar. Cuando hoy se le pone en el primer lugar en muchas de estas congregaciones. Y no se deje llevar, mis hermanos. Hay gente que dicen, ay no, es que esas iglesias son avivadas. No. Eso no tiene que ver nada con avivamiento ni con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la gente llora por su pecado. Si aquí hubiera un mover del Espíritu Santo y un avivamiento, aquí estuviéramos todos llorando por nuestro pecado. Ese es el mover, porque el trabajo del Espíritu Santo es traer convicción de pecado. No es ponerlo a usted a saltar como un canguro, ni un conejo, ni nada de eso. Nada de eso tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Ni con caerse al piso, ni con tumbar silla, ni con darle patada al vecino que está al lado suyo. Que todas estas cosas ocurren. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque yo salí de ahí. Así que a mí no me pueden meter las cabras al corral, como dicen en Puerto Rico. A mí no me pueden venir a engañar y decirme, no, es que usted no entiende. Sí, yo entiendo porque yo salí de ahí. Yo salí de ahí. Entonces, mis hermanos, la verdadera espiritualidad. Hay gente que a lo mejor viene aquí y dice, ay no, pero esta iglesia no, pues se enseña, pero es que está un poquito muerta. Está muerta porque es que no se ve ese poder. ¿Cuál es el poder? Porque no estamos brincando y saltando aquí. No.
El poder está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo opera por su palabra, no independiente a su palabra. Hay algunos de estas iglesias que se forman unos titingó y lo que hace es que predican por 15 minutos nada más. Cuando usted oye no se predica ni el evangelio. Se dice cualquier cosa y de repente que si la gente riéndose, que si otros cayéndose, que si otros llorando por allá, pero llorando ¿por qué? Riéndose ¿por qué? Algo del mensaje no tiene que ver nada. Y las barbaridades más grandes se han cometido en nombre del supuesto mover del Espíritu Santo. Ya yo les he comentado como en Canadá, en Toronto, Canadá, un tiempo atrás, explotó la risa santa. Y las personas haciendo como animales, ladrando, aullando, y todo eso supuestamente en el poder del Espíritu Santo. No, y no lo cuestione usted porque entonces blasfema contra el Espíritu. Si usted está en una iglesia donde por usted cuestionar al pastor o lo que está sucediendo ahí le dicen cuidado que blasfema contra el Espíritu, mire, arranque más rápido que ligero. Arranque más rápido que ligero. Terminamos. Pablo termina con unas preguntas que obviamente son preguntas que la respuesta es negativa. Pablo termina, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la obvia respuesta? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Y hoy tenemos muchos autoproclamados profetas. Personas que no quieren estudiar la Biblia, que no quieren, no, es que a mí no me gusta leer. Entonces no quieren estudiar sus Biblias, pero sí quieren ir donde el profeta de turno a que le diga, hijo mío, tengo una profecía para ti, Jehová Dios dice, no te preocupes que te voy a levantar de ahí, que viene la prosperidad, ahora es que viene tu tiempo, paquitín, pacatán. Y engañan a la gente, las engañan por eso. Léase los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas bíblicos lo que hacían era predicar juicio, llamar a las personas al arrepentimiento y algunos los terminaban encarcelando como a Jeremías, azotándolo, a otros aserreándolo, matándolo. Esos eran los profetas bíblicos. El mismo Juan el Bautista le tumbaron la cabeza. ¿Por qué? Por hablar del pecado de Herodes. No los profetas estos Mickey Mouse que tenemos hoy en día. O sea, que lo que anden hablando cosas buenas, endulzando el oído de la gente. No se dejen engañar. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Son todos, hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Y por qué entonces insisten en que todo el mundo hable en lengua? Si aquí te dice claramente que no. Vamos a asumir que el don de lengua estuviera vigente hoy en día. Pero si lo está, ¿por qué la insistencia de que todo el mundo tiene que hablar en lengua? No, porque es la señal del Espíritu Santo. Pero si lo que Pablo está diciendo aquí es que obviamente aún en tiempos bíblicos no todo el mundo hablaba en lengua. Entonces los que no hablaban en lengua no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Pablo acaba de decir que todos fuimos bautizados en un cuerpo, estamos viendo, mi hermano, la contradicción que hay aquí en estas enseñanzas. No se dejen engañar. No se siente usted un cristiano de segunda categoría o menos, o no piense que usted está en una iglesia muerta porque no se ven estas manifestaciones. Todo esto son embelecos que no tienen que ver nada con la doctrina bíblica. ¿Hablan todos en lengua? Obviamente no. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Y oiga bien, y aquí nos vamos a quedar. Cuando dice procurad pues los dones mejores, no está hablando a nivel de individuo. No está hablando de que usted pida o procure los dones mejores para usted. Está hablándole a una congregación. Procuremos los dones mejores para la congregación. Por ejemplo, si aquí necesitamos ahora mismo maestros, pues vamos a orar para que el Señor supla a personas con el don de enseñanza. Procuremos los dones mejores. Si necesitamos personas que administren, que Dios supla personas con el don de administrar. Aquí no está diciendo, como algunos enseñan, no ve, procura los dones mejores, pide hablar en lengua. Eso no es lo que está diciendo, mi hermano.
Eso no es lo que está diciendo. Procurad pues los dones mejores, más yo, y acuérdense en el contexto de que estos dones son ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Más yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí es que entramos la semana que viene con el favor de Dios en el Corintios 13, el capítulo del amor. Pero vamos a ver este capítulo del amor en el contexto de todo lo que hemos venido hablando, porque a veces las personas cogen 1 Corintios 13, el capítulo del amor, y lo divorcian completamente del resto de lo que es la epístola de los Corintios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, predicada. La semilla ha sido regada, Dios mío. Tú sabes el motivo por cada vida que tú has traído aquí en esta mañana. Señor, nuestra oración, que tu propósito se cumpla en su vida. Señor, si hay alguien que no te conoce, que tú le inquietes de tal manera que les robes la paz hasta que esa persona venga a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Descansamos completamente en ti, Señor. Gracias, Padre, por este enorme privilegio de predicar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.